a la novena sesión del módulo de comunicación. Me presento, mi nombre es Orquídea Flores Méndez. Por esta única ocasión estaré explicándoles los temas correspondientes a esta novena sesión, puesto que tenemos que abordar la segunda parte de las figuras retóricas que se quedó pendiente y bueno, de esta manera es que voy a trabajar con ustedes en esta sesión. Antes de comenzar me gustaría platicarles un poquito que bueno, yo tengo experiencia en precisamente el curso de Ceneval, los conceptos, he tenido oportunidad de conocerlo, de presentarlo tal como si fuera un estudiante, aun cuando no obtuve mi certificado a través del examen, sino cursando normalmente la preparatoria. Pero tengo conocimiento en cuanto a qué tipo de preguntas nos vamos a encontrar, qué tipo de lectura sobre todo, qué nos van a preguntar en el módulo de comunicación y bueno, pues la formación que he tenido a lo largo de mis años como estudiante, ¿no? Me han permitido aún reforzar algunas técnicas para poder trabajarlo, ya que soy pedagoga. Entonces, podré compartir con ustedes durante esta sesión algunas de las figuras retóricas más importantes, así como su relevancia para el módulo de comunicación, ya que es muy importante que podamos saber con qué nos vamos a encontrar, qué vamos a leer y sobre todo, quizá lo más relevante es cómo lo vamos a leer. Entonces vamos a trabajar esta novena sesión donde vamos a conocer, ¿no?, algunas de las figuras que quedaron pendientes, la segunda parte, por decirlo de alguna manera, de estas figuras retóricas que ya se revisaron en la sesión anterior, pero también es importante que aprovechemos esta sesión no solo para conocer los conceptos. Los conceptos, desde la lógica de la enseñanza tradicional, siempre ha sido como memorizar, ¿no? Y después ir y responder eso que se memorizó normalmente a corto plazo, ¿no? En mi experiencia, justamente aprovecho para contarlo, cuando me tocó estar en la fila esperando para ingresar al plantel para el examen, ¿no? En el mero día del examen, me di cuenta que muchas personas tenían sus cuadernos y estaban estudiando, ¿no? Y repasaban y memorizaban cualquier concepto, fuera de comunicación, fuera incluso la manera de llevar a cabo una ecuación para matemáticas. Y esto, desgraciadamente, para las características del examen no nos va a funcionar. Entonces es muy importante aclarar desde este momento que las figuras que vamos a conocer a continuación, ¿no?, las figuras retóricas, no necesitamos memorizarlas, aprendérnoslas así a pie de la letra, y que eso nos vaya a garantizar que vamos a aprobar el examen. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificarlas, conocerlas para que seamos sensibles cada vez que nos encontremos con una lectura de carácter literario y que podamos entender qué es lo que está diciendo el autor. Normalmente estos textos de carácter literario son los más difíciles de leer porque muchas de sus expresiones son retóricas, es decir, que sus autores, ¿no?, las personas que lo escriben, utilizan una serie de recursos, los cuales vamos a conocer más adelante o ahora en un momento, una serie de recursos que permiten transformar el sentido de la palabra, ¿no?, permiten transformar las palabras y con ello entonces, ¿no?, expresar cosas más allá. Debemos recordar en este punto antes de comenzar que cuando hablamos de figuras retóricas tenemos que hacer alusión a la retórica. ¿Qué significa la retórica? El arte de embellecer la palabra, de transformar la palabra, porque no siempre se embellece, de transformar la palabra para convencer o persuadir al receptor, al que está del otro lado, al que escucha o al que lee de un punto de vista. Es así que entonces la literatura tiene la capacidad de provocar diversos efectos en quienes la leen. Efectos que a veces pueden ser confusos cuando no estamos acostumbrados a leer, pero también estoy segura que alguna vez nos hemos encontrado con una obra, una novela o un cuento, donde tal vez, ¿no?, se nos hace sentir que reflexionamos o nos deja pensando o nos hace llorar el final o nos emocionamos con los personajes. Asimismo, estoy segura todavía más de que conocemos los refranes, conocemos los eslogans de las marcas, ¿no?, que nos motivan ya sea a comprar o nuevamente, como lo mencionaba en el caso de los refranes, a reflexionar. Entonces, todo ello en este tipo de textos que estoy mencionando, que podemos englobar en literarios, ¿no?, o poéticos, no necesariamente poemas, sino poéticos o retóricos, tienden
a convencer al receptor, al que recibe el mensaje de un punto de vista, porque se basan en esta serie de herramientas que son los recursos o las figuras retóricas. Vamos a conocerlos entonces. Vamos a empezar haciendo un poquito, ¿no? Recordando un poquito de dónde vienen las figuras. Además de que parten del concepto de retórica y que utilizan la función poética de la lengua, que insisto, cuando nosotros escuchemos la palabra poética, no nos debemos limitar a entender poesía o rimas, sino a comprender todas estas transformaciones de la palabra, donde se puede utilizar en cualquier palabra o cualquier expresión o frase se puede utilizar con un doble sentido, no necesariamente grosero. No se trata de albures nada más, aunque los albures también utilizan la función poética y muchos de estos recursos literarios que vamos a conocer ahora. También podemos hablar de exageraciones, de repeticiones, de omisiones de palabras, de redundancias, de alteración de la construcción correcta en las oraciones, ¿no? Estas figuras retóricas no son nuevas, no son algo que se hayan inventado recientemente. Las figuras retóricas cuentan ya con cierta actualidad, ¿no? Algunas personas pueden hallar su origen a partir más o menos del siglo XVIII, ¿no? Con el auge de la literatura española, y entonces ha tenido, ¿no? una evolución. La literatura evoluciona conforme va pasando el tiempo, va evolucionando la sociedad, y con ello evoluciona la literatura, la forma de representarse al mundo, de entender al mundo. Naturalmente, las herramientas con las cuales se van a transmitir esas representaciones o esas maneras en que los autores comprenden al mundo también van evolucionando. Por eso vamos a ver que aunque la Real Academia, ¿no? de la Lengua, que es la máxima autoridad que reconoce la validez de las palabras y las expresiones para la lengua castellana, reconoce a las figuras retóricas, ¿no? Vamos a ver que en la actualidad ya no se emplean con tanta rigidez, y precisamente debido a ello vamos a ver que, y sobre todo los que vivimos en el Distrito Federal, ¿no? vamos a ver que las figuras retóricas son de uso constante, de uso, vamos a decirlo así, corriente, todo el tiempo, ¿no? Cuando nos comunicamos de manera coloquial, de manera común, ¿no? y sobre todo en ciertas entidades del propio Distrito Federal, estamos utilizando esas figuras retóricas todo el tiempo, ¿no? No quiere decir que hablemos mal, no quiere decir que estemos cometiendo ningún error, y tampoco quiere decir que seamos poetas, ¿no? Pero sí debemos tomar en consideración que todo el tiempo, ¿no? una de las características de las lenguas, de los idiomas, es que se transforman todo el tiempo están en constante modificación, están evolucionando, están cambiando, y precisamente por eso, insisto, en la literatura vamos a ver que estas figuras retóricas ya no se emplean con tanta rigidez. Un autor puede escribir una novela, puede utilizar un cuento, sin emplearlas apegado al pie de la palabra, ¿no? o al pie de la definición de la figura retórica, y no pasa nada. Finalmente provoca los mismos efectos. Por eso, nuevamente, insisto en que lo que vamos a ver a continuación no se trata de memorizarlo, sino de tratar de comprenderlo e identificarlo en la vida diaria, en la vida cotidiana, porque sí hay que dejar bien claro que no nos van a preguntar qué es la hipérbole, se me ocurre que es la primera que vamos a revisar hoy, sino vamos a encontrarnos una cantidad de textos literarios donde la vamos a ver presente. Y eso, si la ubicamos, si la comprendemos, vamos a entender, en esta parte del texto están haciendo esto, ¿no? O en esta otra parte del texto se está usando la expresión o la oración de tal manera que quiere transmitir eso. Eso es necesario, y además súper importante para aprobar este examen, porque cabe recordar que es un examen que tiene muchísima lectura, hay que leer mucho y hay que interpretar a veces eso que el autor del texto literario quiso decir, ¿no? Y entre su cabeza y la cabeza de quien lee hay una distancia enorme. Entonces, por eso es importante conocer algunos de estos recursos que tal vez se hayan empleado de manera no tan rígida para poder entender e interpretar qué es lo que quiso decir en esa parte. Vamos a empezar con la primera de las figuras, que se conoce como hipérbole. La palabra hipérbole, o la figura retórica, hace referencia a, ya sea, aumentar o disminuir de manera exagerada aquello de lo que se habla. Esa es una de las figuras retóricas que más empleamos en la vida cotidiana.
Estamos muy dados a exagerar lo que vemos o cuando se trata de algo muy chiquito, ¿no? A minimizarlo. Un ejemplo muy claro, además de los que se pueden apreciar en la pantalla, es, yo recuerdo mucho, ¿no? Que alguna vez llegué con un tío que recién se acaba de comprar un departamento y llegamos, ¿no? La familia y alguien le dijo, oye, pero este departamento es un huevito, ¿no? Entonces, todo el mundo entendió que esa expresión hacía referencia a que estaba muy chiquito para que las personas vivan ahí, porque ya saben esos departamentos modernos como son de no sé cuántos metros por nada, ¿no? Que el baño y la cocina y la recámara y todo está pegado. Entonces, esa expresión transmitía de manera más clara lo que la persona quería decir a que si se hubiera echado toda la explicación que yo me acabo de echar. Entonces, todo el mundo entendimos que hacía referencia a eso, pero un departamento, en términos estrictamente formales, ¿no? De la lengua, no puede ser un huevo, porque una persona no puede vivir en un huevo, y menos en un huevito. Entonces, todas las palabras con aumentativos, grandototote, ¿no? O todas las palabras con diminutivos como chiquititito, y todas las exageraciones, ya sea que aumenten o disminuyan aquello de lo que se habla, son una hipérbole, una exageración. Y la exageración se utiliza para transmitir, como lo decía, de manera más clara, para que el otro entienda qué fue lo que yo percibí. A mí me gusta mucho siempre contar este ejemplo, que es también una anécdota personal. A mí me gusta mucho salir al centro de la ciudad, al centro histórico, y siempre, todas las tardes, hay un muchacho que sale a pasear a sus perros, y tiene un perro, un gran danés, ¿no? De la especie de Scooby-Doo, que trae, siempre le trae un suéter, un chalequito, pero el animal es tremendo, o sea, es muy grande, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que alguna vez cuando yo le platicaba esta experiencia a alguien, ¿no? Justamente a un estudiante, yo le decía, es que el perro es tan grande, pero tan grande, que parece un gigante. Y me decía, a ver, espérate, estás exagerando, un perro no puede ser gigante. ¿Cuánto podrá medir? ¿1,5 metros? ¿1,30 centímetros? Pero no es un gigante, ¿no? Entonces, al yo decirle es tan grande que parece un gigante, quería que esa persona o esas personas sintieran, ¿no? Lo que yo había sentido cuando lo vi. Sentí una gran impresión y entonces traté de transmitirla. Hay que recordar que la literatura, ¿no? En la medida en que son letras escritas sobre papel, ¿no? O palabras, ¿no? Que se transmiten por vía oral, se pierden su efectividad al ser transmitidas. Para eso estos recursos entonces buscan la manera de que todos estemos como en el mismo entendido, en el mismo canal y sintamos lo mismo, tengamos las mismas sensaciones que el que lo está contando. Vamos a hablar de la siguiente figura, ¿no? Que se conoce como lítotes. Esta figura también es muy común en el habla cotidiana. Se dice, ¿no? Que esta figura sirve para decir, diciendo poco, decimos más. Que parece muy confuso, parece extraño, pero en la lengua castellana, en el idioma español, es muy común hacer negaciones de hechos o de eventos para afirmar cosas, ¿no? O decir cosas que no se alcanzan a percibir en la oración, pero que todos entendemos por su segundo o su doble sentido, su doble significado. Cuando decimos, oye, ¿qué te parece si vamos al cine esta tarde? ¿No? Y contestamos, no es mala idea, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que sí, que es buena idea, que vamos, pero lo dije de manera compacta, con pocas palabras y negando el hecho, ¿no? O cuando uno dice, no está muy lejos, ¿no? Vamos al cine o vamos a un restaurante, no está muy lejos, nada más hay que caminar 2 cuadras. Cuando yo digo no está muy lejos, ¿no? Nuevamente estoy afirmando todo lo que expliqué después. Está 2 cuadras, llegamos caminando, no tardamos más que 5 minutos. Entonces, esta figura, ¿no? De nombre muy extraño, por cierto, que empleamos todos los días, consiste en eso, decir poquito o decir lo menos para decir muchísima más información, que nos costaría más tiempo, más explicaciones y no tendría la misma efectividad. Pasemos pues a la siguiente, ¿no? Se trata de la metonimia. La metonimia es una figura retórica un tanto complicada, pero que también, ¿no? Los que vivimos en el DF y zonas aledañas utilizamos todo el tiempo. La metonimia consiste en designar a una cosa, ¿no? Con el nombre de otra. Ya desde ahí entramos en problemas y uno dice, a ver, explícame con más calma. A ver,
Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. La metonimia tiene dos formas, ¿no? Dos formas de relación para llamar a las cosas con el nombre de otra o con el nombre de una de sus partes. Precisamente la primera relación consiste en designar a las cosas en su relación de causa y efecto. Por ejemplo, lo que tenemos ahí en la pantalla, le hizo daño el sol, ¿no? Hay una causa, el sol, ¿no? Y hay un efecto, le hizo daño. Pero ojo, el sol, el astro, la estrella, esa inmensa que está a miles de millones de kilómetros o de años luz, ¿le hizo daño? No, lo que le hizo daño fue el calor que este astro emite. Entonces, ahí lo que estamos haciendo otra vez es comprimir, ¿no?, las palabras, adjudicarles más sentidos de aquellos que podría tener de manera literal, ¿no? Si yo digo, le hizo daño el sol, en términos estrictamente literales, me ponen tache, porque estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Entonces, eso es la metonimia. El sol, ¿no?, representa la palabra calor. Recuerden, las figuras retóricas lo que hacen es transformar el sentido de las palabras para que los mensajes sean más efectivos. Veamos entonces la segunda relación, de la metonimia. Aquí vamos a ver que se puede designar a un todo por una de sus partes o viceversa. Así entonces tenemos el ejemplo, ¿no?, de hoy es domingo y tengo que lavar el coche. Todo el mundo lo entendemos, estoy seguro, porque todos lo hemos dicho. Si tenemos auto o conocemos a alguien que lo tenga, hemos escuchado esa expresión constantemente, ¿no? Tengo que lavar el auto, tengo que lavar el coche. Pero si lo pensamos estrictamente, no lavamos el coche, solo lavamos la carrocería, porque no lavamos. A lo mejor si aspiramos la alfombra, la cajuela, los asientos, le lavamos los vidrios, pero no le lavamos el motor. Ya sé que habrá alguien que diga, pues yo sí le lavo el motor. Bueno, sí, pero no desarmamos el motor y lo lavamos pieza por pieza, sino que lo que hacemos es solamente, ¿no?, genéricamente, o la idea más general es, lavamos la carrocería, los vidrios, las llantas, a lo mejor aspiramos, pero abarcando todo, en este caso el todo es el coche completo, transmitimos el mensaje de lo que vamos a hacer. Nuevamente, ¿cuál es la finalidad? Evitar toda la explicación que les acabo de dar. El mensaje más claro, más directo fue, tengo que lavar el coche. Entonces, esto, ¿no?, además de que simplifica la expresión, tiene mayor impacto en el receptor, porque se ahorran explicaciones. En la explicación es como en los chistes también son construcciones retóricas, ¿no? Si una persona explica un chiste, pierde efectividad, o sea, ya no se ríe uno, no dice, no lo hubieras explicado, mejor hubieras dejado a que lo entendiera. Entonces, así son las figuras retóricas se explican por sí mismas, es un lenguaje que se habla coloquial y comúnmente y no necesita de explicaciones extras porque pierde toda su efectividad, como en el caso lo que acabo de hacer. Asimismo vemos otro ejemplo de la relación del todo por la parte, ¿no?, donde vemos que dice, la mejor pluma de la literatura universal es la de Cervantes, el autor del Quijote, ¿no? Y decimos, ¿la pluma? O sea, piénsenlo, ¿no? Si lo analizamos, la pluma no es la mejor de la literatura, sino el autor, la obra del autor, pero la pluma es la parte que designa al todo, ¿no?, para que se embellezca la expresión. Aquí la finalidad es meramente estética, ¿no? Queremos que el otro diga, ah, sí, claro, la pluma, las letras, la literatura. Esa es la finalidad, insisto, provocar siempre un efecto más efectivo, más contundente que toda la explicación de carácter literal. Posteriormente tenemos la sinécdoque. La sinécdoque, también una figura de nombre extraño, es una forma de metonimia. De hecho, podrán ver, la segunda relación, dijimos, ¿no?, de la metonimia es del todo por la parte o viceversa, ¿no? Para no tener que mencionar parte por parte, o para no tener que mencionar al todo completo, jugamos, ¿no?, ya sea con el todo o con una de sus partes según corresponda. La sinécdoque es precisamente esto, es una forma de metonimia muy común, todo el tiempo la estamos empleando. Yo me acuerdo mucho de un compañero que decía, ¿te has dado cuenta que siempre corregimos a las personas cuando dices,
quiero tomarme, o me tomé un vaso de agua, o sírveme un vaso de agua, y todo el mundo le dice, no, es un vaso con agua, porque no es un vaso de agua, ¿no? Contiene agua. Bueno, este ejemplo, esta anécdota también, la comparto porque eso, ¿no? Tomar un vaso con agua, perdón, de agua, es una sinécdoque. Estamos designando otra vez a una cosa, ¿no? Con el nombre de otra por una de sus partes o por el todo. Acá el vaso contiene agua. Ajá. Entonces no necesitamos utilizar correctamente el de o el con porque de todos modos se entiende, todo el mundo lo entendemos. Solo es que de repente nos ha dado como esta moda de corregir a todo el mundo y que todo el mundo hable bien y todo el mundo escriba bien. Pero lo cierto es que la retórica, estas figuras no son errores, son solo formas de expresividad mucho más subjetivas, mucho más emotivas, ¿no? Y que, insisto, hasta el cansancio, su finalidad es esa, provocar efectos, que el otro se sienta movido en la fibra emocional, no necesariamente el llanto, no necesariamente la tristeza, sino un escalofrío, sí, tengo sed, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Entonces, bueno, los ejemplos que vemos de sinécdoque, vemos, pidió la mano de su novia. Bueno, no quiso a toda, ¿no? La novia nada más le cortó la mano a la pobre mujer. Cosas por el estilo las empleamos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hablamos con sinécdoques, todo el tiempo hacemos estas contracciones en el lenguaje cotidiano para llegarle más directamente a nuestro receptor e insisto, no estamos mal, todo el mundo lo entendemos, son expresiones correctas, ¿no? Propias de nuestro idioma, de su riqueza y su gran evolución. Hablemos de la siguiente figura. La siguiente figura es la paradoja. La paradoja también es muy común, ¿no? En nuestro hablar cotidiano. La paradoja no es otra cosa más que una contradicción. Es decir, que en una sola frase unimos dos ideas que son contrarias y que uno podría decir, bueno, pero entonces no tiene sentido porque si son contradictorias, si se contradicen entre sí, ¿para qué las empleamos? Tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Si vemos el ejemplo, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo va a ser que el objetivo sea la paz mediante la guerra? Bueno, no nos vamos a meter en cuestiones de carácter social o histórico, pero sabemos que muchas veces, ¿no? Las naciones o los pueblos del mundo, para conseguir justamente ese objetivo, ¿no? Para que haya paz entre sus naciones, primero tienen que pelear una guerra, ¿no? Y ya que pelear una guerra y uno somete al otro y llegan a acuerdos, es entonces que se calman. Todo el tiempo la empleamos, no es nada más en este ejemplo que tal vez sea un poco fuera de lo cotidiano, pero ¿qué me dicen de la frase tan conocida de yo solo sé que no sé nada? ¿No? ¿Sabes o no sabes? ¿No? Porque está diciendo, sí sé que no sé, ¿no? Y entonces se me hace que sabe mucho, pero tiene ahí intentos de humildad, ¿no? O cosas como prohibido, prohibir. Ajá. Entonces, aun cuando parece que lo contradictorio no tiene sentido, ¿no? Lo que se juega ahí es que hay información, ¿no? Que está transmitiendo en un segundo plano que, insisto, no va a poder ser entendido de primera mano o desde la literalidad, de las palabras. La siguiente imagen es la personificación o prosopopeya. Esta también la conocemos mucho porque, bueno, nos gusta, nos encanta atribuirle características animadas a objetos que están inanimados. ¿Qué me dicen del clásico? Cuando uno está platicando con alguien, ¿no? Un chisme del otro que está en la habitación contigua, entonces uno que dice, habla bajito porque las paredes oyen, ¿no? Todo el mundo entiende, sabe que es el chismoso de al lado o que no vaya a oír el otro del cual estás hablando mal. Sin embargo, otra vez, si lo analizamos, las paredes de concreto o del material que sea, no pueden oír, no tienen oídos. Le estamos atribuyendo una característica que solo los seres vivos pueden hacer, o una característica propia de los seres vivos, a un objeto inanimado, un objeto de roca. Lo mismo sucede con, yo oí que en la noche el viento corría entre los árboles, ¿no?
bueno, va, todo el mundo entendimos que el viento estaba pasando, ¿no? Y otra vez vean lo que estoy haciendo. No hay una manera tan sencilla de explicar los fenómenos inanimados. Siempre buscamos atribuirle estas características. Está pasando, corría, ¿no? Un lugar donde vamos a encontrar las personificaciones o prosopopeyas es en aquellos textos como las fábulas o los cuentos donde los animales hablan. Todas las películas que hemos visto donde los ratoncitos le ayudan a hacerse el vestido de novia a la princesa y cantan y van a verla, ¿no? Todo eso, si lo aplicamos a la literatura, se trata de personificación o prosopopeya. Por eso el tercer ejemplo cita, ¿no? Así una línea de diálogo del Principito, ¿no? Cuando el Principito se encuentra con el zorro y este le dice, soy un zorro. Los zorros no pueden hablar y muchísimo menos podrían definirse con una identidad como los seres humanos. Yo puedo decir, yo soy orquídea, soy una mujer, claro, porque soy un ser humano. Pero los autores, ¿no? Le atribuyen a los animalitos, incluso a veces a las rocas, al sol, al agua, al viento, estas características y les dan voz propia. Eso se llama personificación o prosopopeya. Que los animales hablen, que las cosas hablen o simplemente que le atribuyamos características de los seres vivos, características animadas a objetos que no lo son. La siguiente es sinestesia. ¿Qué significa sinestesia? También un término muy complejo para algo muy común. Aquí básicamente hacemos referencia a, en una sola frase vamos a unir dos imágenes, dos percepciones que pertenecen a mundos sensoriales distintos. ¿Qué quiere decir sensoriales? Bueno, pues que aquí hacemos una mezcla de percepciones, ¿no? Para expresar algo. ¿Qué tal? Esto ya es muy adornado, ya es muy sofisticado, ya lo vamos a encontrar, aunque también lo usamos en la vida cotidiana, ya lo vamos a encontrar más en poesía o hasta en cartas de amor, no se crean, tampoco tiene uno que ser poeta. ¿Qué me dicen, no? Va pasando alguien, ¿no? Ahora con estos colores de moda, dice uno, bueno, ese verde de su playera, ese verde chillón, el verde va a chillar, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que es un verde, pero intenso, de verdad. No le tenemos que explicar al otro lo que yo acabo de explicar para entender, ¿no? O como lo pueden ver en los ejemplos ahí, los olores ácidos, ¿no? Los olores no pueden ser ácidos. El olor lo percibo con la nariz y lo ácido, en todo caso, lo percibo con la lengua, con las papilas gustativas, ¿no? O las caricias rosas, ¿no? Que tal vez sea una expresión que podamos decir, ay, mi novio me dio una caricia rosa. Pues a lo mejor lo que estoy queriendo decir es que fue una caricia tierna, pero jamás en la realidad, ni en el sentido literal, podré recibir una caricia de un color. Pero se entiende nuevamente la idea, porque una de las dos palabras, una de las imágenes sensoriales que se incluyen ahí, hace alusión a otra cosa, tiene un sentido figurado, tiene un doble sentido, un doble significado. Vamos a pasar ahora a las figuras de dicción. ¿Qué significa esto? Son básicamente tres figuras en donde se juega con la pronunciación para provocar efectos casi siempre estéticos, estilísticos o auditivos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que de esas tres, bueno, la primera, el famoso calambur, es la figura retórica que se utiliza principalmente en las adivinanzas, ¿no? ¿Por qué en las adivinanzas? Porque se agrupan palabras de parecido fonético, ¿no? ¿Qué quiere decir fonético? Palabras que combinadas, que agrupadas, parecieran ser la misma, parecieran repetirse, se parecen en algo, ¿no? El efecto, bueno, es que lo que vamos a obtener, la palabra que vamos a obtener es completamente distinta a las originales. Vamos a ver este primer ejemplo que dice, hilo es, quien no lo adivine tonto es, ¿no? Y entonces típico es, ¿y qué es? ¿No? El hilo. Bueno, ¿y de dónde salió el hilo ahí? O sea, ¿en qué dice hilo? ¿Cómo es que yo deduje que se trataba del hilo por las primeras dos oraciones? Y lo es. Entonces, ese juego de palabras, esa agrupación de parecido fonético, de parecido en el sonido, es lo que me conduce, ¿no? A
deducir que se trata del hilo. No siempre se usan adivinanzas, pero sí en estos juegos de palabras donde la pronunciación es similar, como lo podemos ver en los ejemplos. Y también es mucho a veces para bromear, para jugar, ¿no? Que hacemos estos juegos como mi madre estaba riendo, ¿no? Mi madre estaba riendo, coma, mi madre estaba riendo con la escoba, ¿no? Entonces son las mismas expresiones, solo que en construcción distinta, y el sonido, el juego de palabras, el juego de sonidos es lo que provoca el efecto. Posteriormente, ¿no? Dentro de estas figuras de dicción, tenemos el paragoge. El paragoge lo vamos a ubicar perfectamente porque se utiliza principalmente en las palabras de origen extranjero. A veces tiene una finalidad estética, ¿no? Para que en algún escrito quede o combine o rime con otras, o a veces es nada más el uso cotidiano, ¿no? Cuando yo pienso en los paragojes, pienso inmediatamente en aquella expresión del norte, ¿no? De las personas que viven en el norte del país y que dicen, ¿ya te llevaste tu lonche? ¿No? Y entonces lo que quieren decir, ¿no? Es la palabra lunch en inglés, ¿no? Le agregan un sonido, en este caso una letra, la letra E, y se transforma la expresión, además de que la U, ¿no? De la palabra lunch en inglés cambia por O, como es la pronunciación que nosotros los mexicanos escuchamos. Entonces se le agrega una palabrita, una letrita o un sonido a una palabra y se transforma. Disquete, esa es otra, ¿no? Ahora muy común en esta era tecnológica. Si a disquete le agregamos y además le modificamos, ¿no? En vez de K le ponemos Q y al final le agregamos E, dice disquete, ¿no? E incluso hay gente que así lo escribe, ¿no? Hoy día. Entonces, esto es muy común, pero es relativamente común en la medida en que estemos familiarizados con palabras de origen extranjero y que entonces haya por ahí ciertos estilos de uso en regiones muy particulares o zonas muy particulares. Pero insisto, el ejemplo más representativo es el lonche, ¿no? De allá del norte, que bueno, no es más que una transformación de la palabra original en inglés. Posteriormente, para cerrar las figuras de dicción, nos vamos a encontrar la paronomasia. Entonces, bueno, otra de nombre extraño, ¿no? ¿Qué es la paronomasia? La paronomasia, ¿no? Es la figura retórica que se utiliza en la construcción de trabalenguas, ¿no? Todo el mundo sabemos los trabalenguas, también es un juego de palabras con sonidos similares, ¿no? Que aquí entramos con algo que se llaman palabras homófonas. Las palabras homófonas, ¿no? Son palabras de sonidos similares, pero que se pueden escribir distinto y sobre todo, y más importante, que van a tener significados completamente distintos. Entonces, podemos leer el ejemplo, ¿no? Que dice, el erizo se eriza, se riza de risa, ¿no? Pero si vemos, ¿no? Una de las risas que están escritas después de la coma se escribe con Z, ¿no? Y que tiene que ver como con rizarse, con erizarse las espinitas, por decirlo así, y la otra es de risa, de sonreír, ¿no? Entonces, son estos típicos juegos de palabras que muchas veces, pues, si analizamos su contenido, no tiene un gran mensaje, pero sí implica, ¿no? Poder articular estas agrupaciones de palabras de sonidos muy, muy parecidos, pero, insisto, de escritura diferente y de significado diferente. Vamos a pasar, pues, a las figuras de repetición. Las figuras de repetición, su nombre lo indica, son juegos, ¿no? De repetición, ya sean de palabras, sean de frases, sean de las mismas oraciones, y vamos a ver que nos vamos a encontrar con 7. La primera de estas figuras de repetición conocida como anáfora. Aquí ya entramos, ¿no? A algunas que no son quizá tan comunes en la vida cotidiana, pero que sí nos vamos a encontrar mucho en los textos. La anáfora, por ejemplo, consiste en repetir la misma palabra casi siempre al inicio de una oración en una serie de oraciones, con la finalidad de reafirmar aquello de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, podemos ver los ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, oh noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste. Se repiten 3 veces la palabra noche
¿no? Pero nos queda clarísimo de qué está hablando, ¿no? Lo mismo pasa con el otro. La niña no ríe, la niña no llora. En un sentido, una construcción literal, podríamos omitir una de las palabras niña porque no es tan recomendable repetir la misma palabra, pero aquí sí se da ese permiso, sí se puede romper esa regla porque hay que dejar bien claro de qué se está hablando, además de que provoca un efecto mucho más emotivo. La siguiente de las figuras de repetición es la apóstrofe. La apóstrofe yo creo que muchos la usamos todos los días, ¿no? Además de que se utiliza mucho en la literatura, cuando el emisor se dirige a ya sea un objeto inanimado, una persona ausente o muerta, a una idea abstracta o al receptor, es decir, a quien va dirigido el mensaje o a sí mismo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que se le puede hablar a la noche, se le puede hablar a la guerra, se le puede hablar al ser amado ausente, se puede dirigir uno hacia a sí mismo, ¿no? Como pasa en los monólogos, por ejemplo, en el personaje principal se dirige las palabras hacia sí mismo. Entonces vamos a ver que esta imagen, insisto, la podemos usar mucho porque a veces hay quien habla solo, ¿no? O quien habla con las cosas, así de, a ver, quítate, ¿no? Y le está hablando a la silla o le está hablando a la mesa. Entonces, esas cosas tan comunes tienen una clasificación, pero bueno, esa clasificación, insisto, debemos emplearla para saber qué es lo que está haciendo el autor cuando escribe, se trate de cualquier composición de carácter literario. La siguiente de las figuras de repetición es el clímax. El clímax también recibe el nombre de gradación o enumeración. En este caso vamos a ver que se trata efectivamente de enumeraciones que están ordenadas de manera ya sea cronológica o ascendente, es decir, llevan un orden lógico en su ordenamiento. Por ejemplo, vemos el segundo ejemplo que es como más claro para explicarlo, ¿no? Si no logro lo que quiero, me frustro. Si me frustro, me deprimo. Si me deprimo, no como. Y si todo continúa así, me muero. Entonces, si ven, nos va llevando de menos hasta lo más grave. Entonces, esa es la característica de este tipo de enumeraciones. Tiene un orden ya sea de menos a más o un orden cronológico, como el caso del primer ejemplo. Vine, vi, vencí, ¿no? Entonces, esa es su principal característica. Mientras que, por el otro lado, la siguiente figura, conocida como anticlímax, se trata también de enumeraciones que no presentan un orden lógico, ni ascendente, ni descendente, ni cronológico. Solo enumera cosas de manera desorganizada, pero también tiende a provocar un efecto, ¿no? Cuando dice una hora, un minuto, un instante. Si vemos, no tiene lógica, está todo desordenado, pero transmite la idea, ¿no? O el otro, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, ¿no? Seguramente esto está dentro de un contexto mucho más grande y por eso a lo mejor no nos queda claro, ¿no? De qué está hablando, pero lo que queremos que vean es que el anticlímax justamente, contrario a lo anterior, no tiene ningún orden, solo enumera cosas de manera abierta. La siguiente de las figuras de repetición es la exclamación. La exclamación y la siguiente, me voy a adelantar tantito, que es la interrogación, son figuras que conocemos, que empleamos todo el tiempo, porque existen intenciones comunicativas, ¿no? Donde se utilizan los signos de exclamación y los signos de interrogación. En este caso, la exclamación, utilizada para fines literarios o retóricos, simplemente va a permitir expresar emociones de manera intensa, aunque su principal característica es que no siempre puede contener signos de interrogación, pero expresa la emoción. Aquí, ¿no? Típico, ¡oh, sorpresa!, ¿no? O incluso, si pensáramos en una obra, ¿no? Hasta un te amo entre signos de interrogación estaría cumpliendo esta función, ¿no? Porque solo se trata de expresar o de transmitir la emoción intensa, aun cuando no se empleen los signos. Que si lo pensamos en la intención comunicativa, ¿no? Que utiliza signos de exclamación, también se trata de lo mismo, para motivar o expresar estados de ánimo. ¿Qué pasa en el caso de la interrogación? Aquí sí cambia un poquito. A diferencia de la intención comunicativa, la interrogación en retórica no busca obtener información. Cuando uno hace una pregunta, ¿qué hora es? Alguien te puede decir, las 3 de la tarde, ¿no?
Pero en retórica no se busca obtener información, solo se busca reafirmar con mayor énfasis la respuesta que normalmente se haya contenida en la pregunta misma, o son preguntas retóricas que no tienen respuesta, que a veces se hacen nada más a manera de reclamo, ¿no? Como cuando la mamá nos regañan y nos dicen, ¿qué son estas horas de llegar? No queremos que les digan, son las 5 mamás de la mañana y que debe llegar a las 12, no. Son expresiones que tienen otra intención. Veamos las que están aquí. ¿Cuándo acabará este calvario? ¿No? Tampoco conocemos el contexto, pero sabemos que no está preguntando para obtener una información exacta o precisa. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo, ¿no? Que dice, ¿cuántas veces tengo que decirte que te vayas? Entonces, si podemos ver aquí, no buscan una respuesta, porque solo están lanzando preguntas que tienen significados mucho más amplios, ¿no? Aún sin la propia respuesta. La última de las figuras de repetición es la onomatopeya. La onomatopeya seguramente la tenemos conocida. Si alguna vez hemos leído un cómic o hemos visto una película inspirada en un cómic, ¿no? Donde cuando hay un movimiento o un golpe, aparecen frasecitas, normalmente palabritas de tres letras, ¿no? Que sabemos que se refiere al golpe, ¿no? El típico zas, ¿no? O pum, o quash, ¿no? Esas cosas son las onomatopeyas. ¿Qué quiere decir? La onomatopeya es utilizar, ¿no? las palabras para representar los sonidos de lo que hablamos. El típico de, a ver, a los bebés, ¿no? A los niños pequeños. ¿Cómo es el perro? Y ahí va el chiquito o la chiquita. ¡Wow, wow, wow! Esos son onomatopeyas, ¿no? Cuando usamos las palabras para representar los sonidos de lo que hablamos. Entonces, bueno, tenemos cualquier cantidad, ¿no? El del gato, el del pato, el del teléfono, ¿no? El de un sonido. Se puede representar casi cualquier sonido, se puede imitar casi cualquier sonido y también nos ayudan como auxiliares en el habla cotidiana, pero los vamos a ver también empleados en muchos de los textos literarios. Vamos a pasar ahora a las figuras de construcción o posición. Estas reciben su nombre porque alteran o cambian las reglas sintácticas para la construcción de oraciones. ¿Qué significa eso de sintáctico? Recordemos que hay una de las ramas de la gramática es la sintaxis. La sintaxis establece las reglas para la correcta construcción de las oraciones. Es decir, que ¿qué lleva primero la oración? Si sujeto o predicado, si es sujeto, ¿con qué empieza primero? ¿Qué le sigue después? ¿Y qué después? Y luego, ¿por qué? ¿No? La fórmula básica, para que lo recuerden, de una oración bien construida es artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y complementos, ¿no? Que pueden ser adverbios, pueden ser pronombres, pueden ser otros adjetivos. Entonces, esa es la fórmula básica, al menos con estos 4 elementos. Estas figuras, que también son 7, vamos a ver que rompen con esas reglas nuevamente para provocar efectos. La primera de estas figuras se llama anacoluto. ¿Qué significa esa cosa de nombre raro? Esa cosa de nombre raro, ¿no? Vamos a ver, estas ya son muy evidentes, ¿no? Vamos a ver que lo que sucede es que una palabra que se inserta dentro de una oración no guarda concordancia con el resto de la oración. La concordancia puede ser de número, como en el primer ejemplo, ¿no? La palabra historia pareciera no guardar concordancia de número con el resto de las palabras, porque la palabra historia está en singular y el resto están en plural. También puede haber concordancia de género, una palabra puede estar en masculino y el resto en femenino o viceversa, y también puede haber concordancia o falta de concordancia de tiempo verbal. Mientras una palabra está en pasado, las demás pueden estar en futuro, por ejemplo, ¿no? Y también hay muchas expresiones de este tipo de anacoluto donde se rompe la concordancia de preposición. En vez de usar la preposición correcta, se emplea otra. Entonces vemos los ejemplos. La historia, hubo muchas guerras. Ahí pareciera ser que le falta algo. Si la vemos de manera correcta, vemos que en la historia hubo muchas guerras. Ya con el en cambia todo el sentido de la oración, pero bueno, esa no es la intención, no es que esté bien escrita, es que provoque el otro efecto. O mi casa está cerca a la tuya.
¿no? Ahí el error apenas es imperceptible, o la figura apenas es perceptible, porque estamos muy acostumbrados a utilizar esas expresiones. Insisto, son mínimas, pero provocan otros efectos que no provocan las expresiones bien escritas. La siguiente, ¿no?, se llama asíndeto. ¿Qué significa eso? Eso significa usar pocas conjunciones o usar ninguna conjunción para que la expresión tenga o provoque el efecto de brevedad e ímpetu, ¿no? ¿Qué significa esto? Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios. Son enumeraciones, aquí ojo, no confundir con las que ya habíamos mencionado, clímax o anticlímax. Aquí lo que importa es que no se usa la conjunción. Lo correcto en el ejemplo que acabo de mencionar sería día, noche, ponientes, madrugadas y espacios. Pero el i rompe, ¿no? Le quita ese ímpetu, esa brevedad, esa sensación de efímero que tiene cuando se menciona sin conjunciones. Entonces así podemos ver, trabaja, muévete, agítate para comer. Insisto, asíndeton significa que no usa ninguna conjunción, sobre todo la conjunción y, que es la más conocida o la más famosa. Después tenemos el caso contrario, el polisíndeton, que significa que ahí utilizamos más conjunciones, muchas is, ¿no?, que no deberíamos usar, pero la finalidad es darle mayor expresividad, mayor emotividad a la oración. Entonces vemos, hay un palacio y un río y un puente viejo, ¿no? Y entonces, o quiero besar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera, y desamordazarte y besarte, ¿no? Ese abuso aparente de conjunciones provoca mayor expresividad, mayor emotividad a la frase. Entonces acuérdense, uno no utiliza el asíndeton y el polisíndeton utiliza muchas. Por el otro lado tenemos el hipérbaton. El hipérbaton básicamente consiste en alterar el orden lógico de la oración, ¿no? Nuevamente va el mensaje, ¿no? Lo suelta el mensaje, provoca el efecto. Tenemos los ejemplos de la vida, ¿no?, de la vida cotidiana. Si mal no recuerdo. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Eso yo lo uso todo el tiempo. Lo correcto, gramaticalmente hablando, sería si no mal recuerdo. Porque, insisto, las reglas del idioma, del correcto uso del idioma, establecen un orden. Y principalmente esta figura, hipérbaton, lo rompe, pero no quiere decir que sea incorrecto, insisto, quiere decir que tiene unas finalidades. Pensemos, adiós, gracias, ¿no? ¿A qué se le está ponderando en esta? Adiós. Lo correcto sería gracias a Dios. No hay que complicarse la vida, solo hay que entenderlas, hay que identificarlas. Vamos a ver que en los textos literarios se utiliza muchísimo la alteración del orden lógico de las palabras porque es más estético, porque se lee más bonito, porque tiene más efectos. Posteriormente tenemos el pleonasmo. El pleonasmo todos lo hemos cometido, todos lo conocemos. El pleonasmo consiste en la repetición innecesaria de palabras. ¿Cuál es la intención de repetir innecesariamente esas palabras? Afirmar una idea, reafirmar una idea, ¿no? Los pleonasmos más comunes y que también son muy divertidos y nos burlamos mucho de aquel que lo comete o de nosotros mismos si nos equivocamos, es el de súbete para arriba, bájate para abajo, salte para afuera, métete para adentro, y uno dice, bueno, pues ya me quedó claro dónde quieres que vaya, pero en términos retóricos, en términos literarios, justamente esa es su intención, reafirmar, que te quede bien claro para dónde o con qué o cómo, ¿no? El primer ejemplo, besarte con besos de mi boca. Si lo pensamos en el contexto de un poema o de una carta de amor, es una cosa bellísima. Si lo pensamos en términos de lo que es correcto y lo que no es correcto, es una cosa redundante. Bueno, esa es precisamente la característica del pleonasmo. Redundar para reafirmar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos el ejemplo un poco, el segundo, el típico, ¿no? O el verlo con mis propios ojos. Y seguramente muchos hemos caído en ese error, ¿no? Así de lo vi con mis propios ojos, créeme, yo lo vi. Pues no pudiste haberlo visto con otra cosa, ¿no? O nadar por el agua, o volar por el aire, cosas así son redundantes, pero bien que nos dejan clara, ¿no?, la intención que transmiten. Posteriormente nos vamos a encontrar con el quiasmo. El quiasmo, también figura de nombre rara, ¿no? Lo que pretende es que en una oración
une o conjunta a dos ideas que son paralelas y opuestas, ¿no? Veamos el ejemplo para que nos quede claro y no nos confundamos con los nombres. Cuando tenía hambre, no tenía comida. Ahora que tengo comida, no tengo hambre. Si se dan cuenta, esas dos oraciones son paralelas. ¿Qué quiere decir? Van, ¿no? Así, una al lado de otra. No hay manera en que un día se toquen y son opuestas. Son juegos de palabras, ¿no? Acuérdense aquí de construcción o de posición de los elementos de la oración. También tenemos un ejemplo más abajo, famosísimo porque forma parte de un discurso de uno de los Kennedy, estos políticos norteamericanos, ¿no? Que dice: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Entonces vemos que antes de la coma, en la primera parte de la oración, va en un sentido la intención, después de la coma viene un sentido opuesto, ¿no? Voltean, por decirlo así, el sentido de la primera oración. Lo mismo ocurre en la segunda, que además es una frase famosísima que decimos cuando alguien no llegó a la fiesta de cumpleaños, o a la boda, o a los 15 años. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, eso que hacemos, ¿no? De contraponer dos ideas que son no contradictorias, sino que son opuestas entre sí, se le conoce como quiasmo. Por último, nos vamos a encontrar con la última figura de construcción que se llama zeugma. ¿Qué quiere decir eso también de nombre muy extraño? Bueno, zeugma significa que en una oración o en un conjunto de oraciones se utiliza una palabra por única ocasión. Puede ser al inicio, al final, en medio, no importa en dónde, pero esa palabra sí debería ser empleada más veces, porque la oración queda como ausente, ¿no?, de esa palabra. Entonces, fíjense el ejemplo. Este es una estrofa muy famosa, ¿no?, de un poeta que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé lo que te diera por un beso. Si nos damos cuenta, a lo largo de toda la estructura no se utiliza la palabra diera en ningún momento hasta el final, y en todo momento podría ser requerida, ¿no? Podría decir: por una mirada te diera yo un mundo, por una sonrisa te diera yo un cielo, ¿no? Y por un beso yo no sé lo que te diera por un beso. Entonces aquí se omite una palabra que debería ser usada más veces, pero siempre va a aparecer. Quiero concluir esta sesión con esta última figura. Cerramos, ¿no?, el conjunto de las figuras retóricas, y quiero cerrar esta sesión reflexionando algo, ¿no? Las figuras retóricas, como lo mencionamos a lo largo de toda la sesión, son muy importantes porque permiten, ¿no?, mandar mensajes, ¿no?, mensajes más allá de la propia palabra. Si bien es cierto que están muy diversificadas y que las usamos todo el tiempo y que aunque tienen nombres extraños, ¿no?, las estamos empleando constantemente, lo cierto es que hay que ser muy puntual en esto. No tenemos que memorizarlas todas, ni tenemos que aprender a usarlas todas, ni tenemos que escribir con ellas, ¿no? Tenemos que aprender a saber que existe esta clasificación únicamente para mejorar nuestra comprensión de lectura. En el examen, muchas de las veces, depende de la versión, no lo puedo afirmar, pero depende de la versión. En la parte de comunicación solo nos piden identificar dos como tales, y no nos van a preguntar qué es, ¿no?, sino nos piden que la identifiquemos dentro de un texto. Nos ponen un poemita o el fragmento de un cuento, de una fábula, remarcan 2 líneas o 3 líneas en negro y nos preguntan: el texto marcado en negritas, ¿qué figura retórica utiliza? Entonces, cuidado, no se aprendan todas estas. Las que normalmente preguntan son metáfora y símil, que seguramente debieron haberse revisado en la sesión anterior, ¿no? Estas solamente son recursos para los lectores, ¿no?, para que entendamos mejor qué quiso decir el autor. Recuerden, insisto en ello,
lo que el autor quiso decir cuando escribió y lo que yo, lector, comprendí en eso que escribió un autor, que pudo haber muerto hace mucho tiempo y pudo haber vivido hace muchos siglos, representa una gran distancia. Entonces, estos recursos, tenerlos clasificados, conocerlos, trata de acortar esa distancia y finalmente el interés nuestro es que ustedes puedan interpretar y comprender lo mejor los textos literarios, porque esos son finalmente los más complejos que se pueden llegar a encontrar en su examen. Sin embargo, como ya vimos que todas estas figuras son de uso corriente, de uso cotidiano, estoy segura que no van a tener ningún problema. Muchísimas gracias.